Que el Señor les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto poderles saludar una semana más y traerles una palabra que viene de parte del corazón de Dios. La palabra que quiero compartirles hoy día se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo número 3, versículo 12 hasta el 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos habla en el libro de los Filipenses acerca de que él mismo no pretendía haber alcanzado ya la meta, mas sin embargo él nos dice que prosigue a esa meta, dejando atrás el pasado y viendo hacia adelante, hacia donde él se dirigía constantemente. Todos deseamos tener éxito, sin embargo, el simple hecho de desearlo no garantiza que lo podamos alcanzar. Es por esto que hay muchas personas que emprenden un sueño, emprenden una meta, pero que al venir los problemas y las dificultades se rinden ante eso, de manera que no logran alcanzarlo. La perseverancia es la clave para alcanzar la meta. La palabra nos habla constantemente acerca de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Perseverancia es la combinación de un deseo fuerte de alcanzar algo, pero también requiere la voluntad de luchar para alcanzar esto. La combinación es de un deseo fuerte y la voluntad de actuar para alcanzar esa meta. Es la capacidad de mantener un rumbo frente a las dificultades y negarse a renunciar, no importa los problemas que vengan. Pablo fue un claro ejemplo de perseverancia. Pablo era un hombre apasionado por compartir el evangelio, por compartir la palabra de Dios a los judíos y a los gentiles en todo el mundo. Su meta era predicar la palabra. Él no se rendía frente a las dificultades. Hechos 20:24 dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precisa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, aunque encontró enormes obstáculos como naufragios, cárceles, castigos físicos, peligros constantes, el apóstol nunca se rindió. En 2 Corintios 11, 23 al 28 dice lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo
era un hombre que había experimentado muchas dificultades, que había afrontado muchos obstáculos a la meta que él se había propuesto por el llamado de Cristo Jesús. Él nos nombra en este versículo todos los problemas que él había enfrentado. Sin embargo, Pablo fue un hombre que no desmayó. Era un hombre que nos decía constantemente en ese tiempo a las personas que les predicaba, pero ahora nos lo dice a nosotros, porque somos nosotros que estamos en los caminos hoy en día. Que no desmayemos, que permanezcamos en el Señor. Pablo es un hombre ejemplar en la perseverancia. Pero ¿qué era lo que motivaba a Pablo a perseverar? Primero que todo, Pablo tenía un objetivo muy claro, dado por Dios, que él había aceptado y se lo había propuesto alcanzar. Segundo, es que el apóstol Pablo tenía la salvación como deuda de compartir a los demás. Él quería dar por gracia aquello que por gracia había recibido, ya que él sabía de dónde Dios lo había sacado y que ciertamente él no merecía la salvación. Entonces él tenía como por deuda el predicar la palabra a todos aquellos que aún no conocían a Dios. Tercero, Pablo sabía la perdición que les esperaba a quienes no aceptaran a Cristo Jesús como Salvador. Pablo sabía muy bien la consecuencia que traería el pecado en la vida de un ser humano. Es por esto que Pablo se propuso a predicar la palabra de Dios para arrebatar las almas de las garras de Satanás. Pablo sabía que Jesús es el único Salvador, ya que Jesús fue el que murió por nosotros, el que llevó nuestros pecados en la cruz, el que pagó por nosotros, que solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser justificados a través de la fe que nosotros tenemos en Él. Él nos justifica de manera que nos transforma y nos hace nuevas criaturas en Él. Pablo tenía claro a qué había sido llamado. Se había propuesto en su corazón alcanzarlo, no importara lo que viniera. Él sabía que la recompensa de él no estaba en este mundo, sino que su recompensa estaba ya en el cielo. Así que Pablo perseveraba aún en medio de las dificultades. La salvación es algo que debemos apreciar, es algo que tenemos que tener como algo valioso, más que el oro, más que la plata, más que joyas preciosas. La salvación es algo que tenemos nosotros que cuidar. Muchas veces escuchamos de doctrinas que aseguran que la salvación está asegurada por haber confesado a Jesús como nuestro Salvador, sin tener que hacer nada aparte de eso. Si hemos algunos escuchado la frase, una vez salvo, siempre salvo. Desafortunadamente, muchas personas creen en esto y caen en este error de pensar de que la salvación, una vez se alcanza, no se puede perder. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. El primer paso para la salvación es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya que solamente a través de Él podemos nosotros alcanzar la salvación. Sin embargo, la palabra nos dice que debemos de tener frutos dignos de salvación. Un cristiano verdadero, un cristiano genuino, tiene que mostrar frutos del Espíritu Santo. Algunas personas piensan
que pueden confesar a Jesús como su Salvador y llevar su vida llena de pecado, de inmundicia, de maldad, y sin embargo estar seguros que son salvos porque alguna vez hicieron esa confesión. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. Una fe genuina requiere un arrepentimiento genuino. Hechos 2 dice lo siguiente, en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que aquel que es salvo verdaderamente tiene que reflejar el don del Espíritu Santo en su vida. Tenemos que perseverar en el amor de Dios, en amar a Dios primeramente y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que son los 2 mandamientos que Jesús dejó para nosotros. Perseverar en la fe y las buenas obras constantemente a lo largo de nuestras vidas. La salvación es una relación constante, estar en comunión con Dios día con día. La salvación es algo que llega a nosotros por gracia, pero que nosotros debemos atesorar y mantener ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mateo 15:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Otro buen ejemplo de esto es en la parábola del sembrador, que se encuentra en Lucas 8, del 4 al 15. Habla acerca de una parábola de un hombre que sale a sembrar, pero la semilla cae en 4 diferentes tipos de suelo, de los cuales solamente el 4.º tipo de suelo lleva fruto bueno, a pesar de que el 2.º y el 3.er suelo también dieron vida. La semilla dio fruto, pero solo por un corto periodo de tiempo. Los suelos representan la clase de persona que existen en el cristianismo y en general. Lo que quiere decir que el sembrador es aquel que sale a predicar la palabra. La semilla es la palabra de Dios en sí, y los suelos son las personas que reciben la palabra, en los cuales cae la semilla. Podemos ver que aunque en el 2.º y 3.er suelo dieron frutos por un momento, o sea, que estas personas tuvieron fe para escuchar y para creer, mas sin embargo no mantuvieron, no era tierra fértil para dar frutos dignos. El 4.º tipo de suelo representa al cristiano genuino, al creyente verdadero, aquel que anda por fe y no por vista. Otro claro ejemplo de esto, de la importancia de permanecer en la fe en Cristo, se encuentra en Juan 15. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La importancia de permanecer. Aquí nos declaran promesas hermosas. Dice que si vosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Pero la consecuencia de no permanecer en Él es que seremos cortados y echados al fuego, dice. Dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos entonces pedir todo lo que queramos y os será hecho. La clave está en permanecer en su palabra, para que entonces todo lo que pidamos será hecho, ya que cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, aquello que vamos a pedir va realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no vamos a pedir cosa que vaya en contra de lo que Dios quiere, sino que estamos conectados con Él en el Espíritu Santo, de manera que nosotros vamos a querer aquello que nos conviene para nuestra vida espiritual. Solamente el que lleva fruto alcanzará la salvación. Pero para dar fruto es necesario mantenernos en la fe en Cristo Jesús, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nos dice que si nosotros no permanecemos en la vid, que es Dios, no podemos dar fruto. Un pámpano no puede dar fruto si no está en la vid. Es importante entonces entender que tenemos que permanecer en Dios, una relación constante con Él, que le busquemos. Para que una planta o un árbol pueda llevar fruto, tiene que estar plantado en buena tierra, tiene que ser cuidado constantemente. Pero lo más bello de esto es que nos dice que nosotros no se nos exige perseverar solos, no se nos exige dar frutos por nosotros mismos, sino que nos dice que permanezcamos en Él, ya que Él y solamente Él es quien nos puede ayudar para que demos fruto. Dios no espera que nosotros, por nuestras propias fuerzas o capacidades, demos fruto, sino que Él nos dice que permanezcamos en Él, en su palabra, y Él va a ser quien dé fruto a través de nosotros. Él nos da una fuente de vida para que nosotros podamos permanecer en Él. Dios mismo nos guarda y nos fortalece para que nosotros no nos apartemos de Él. Pero nosotros debemos de llegar a Él y buscarle en fe y permanecer en su palabra, para que así podamos nosotros alcanzar el éxito a través de su Espíritu Santo.
Cuando nosotros aprendemos a depender de Él, cuando, así como Pablo, estamos convencidos de la meta que queremos llegar, nosotros, al convencernos de tal manera, al proponernos en el corazón alcanzar esa meta, vamos a buscar más de Dios y vamos a permanecer en Él, sabiendo que no es opción darnos por vencidos, sabiendo que no es opción de caer. Cuando la salvación viene a ser lo más importante para nuestras vidas, entonces todo lo demás viene por añadiduras, dice la palabra. Siempre debemos de recordar que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino que viene por medio de Cristo Jesús, ya que fue Él quien murió y nos justificó a nosotros a través de su muerte. Sin embargo, no basta solamente creer una vez en Jesús y seguir con nuestras vidas en el pecado, sino que es necesario ser transformados día a día a través de su palabra, nacer de nuevo a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es necesario permanecer en Él en fe. Nosotros hemos sido sellados con su Espíritu Santo como garantía de salvación, pero esta salvación es algo que tenemos que mantener día con día. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Esto habla de que debemos nosotros de escuchar la voz de Dios continuamente. No dice mis ovejas oyeron mi voz, dice mis ovejas oyen mi voz. Es algo que se mantiene activo porque Dios nos habla constantemente. Cuando nosotros oímos su voz, permanecemos en Él, quiere decir que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, continúan escuchando la palabra de Dios y la siguen. Lo que quiere decir que es necesario continuar en la fe en Cristo Jesús. Dice también que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es importante, ya que lo que nos dice aquí es que mientras nosotros permanezcamos en la mano de Dios, no habrá quien nos arrebate de ella. El problema está cuando nosotros dejamos de caminar en dirección a Dios y nos apartamos de Él y nos vamos por otro camino. Porque entonces nosotros nos alejamos de la mano de Dios, nos salimos de su protección divina, y es ahí cuando llega el fracaso del ser humano. Sin embargo, aun cuando una oveja se aparta del redil, cuando nos salimos de la mano de Dios, Jesús, siendo nuestro buen pastor, va y nos busca y nos llama. De manera que si nosotros escuchamos su voz nuevamente y atendemos a ese llamado, Él nos restaura, sana nuestras heridas y nos trae nuevamente a su redil. Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Dios viene hacia nosotros y nos restaura, pero es necesario el arrepentimiento. Para ser un cristiano genuino es muy necesario y es esencial el arrepentimiento genuino. No se trata de repetir una frase, no se trata de decir yo acepto a Jesús solamente. Se trata de que tiene que haber un arrepentimiento genuino en el corazón, ya que Dios ve el corazón y Él pesa los espíritus. Cuando hay un arrepentimiento genuino, es allí cuando Dios llega a nosotros. Cuando nos humillamos delante de su presencia, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos, para venir y restaurarnos y ayudarnos a seguir adelante. El éxito de un cristiano no está en hacer una confesión solamente, sino que el éxito de un cristiano está en la perseverancia. La perseverancia es la combinación de un deseo fuerte de llegar a una meta y de la voluntad para trabajar y lograr esa meta. No es suficiente solamente el desearlo, sino que también con eso tenemos que tener la voluntad de trabajar constantemente y seguir esa meta, no importa lo que se oponga en nuestro camino. Es la capacidad de mantener el rumbo hacia el frente, no importa lo que se presente en nuestros caminos. Pablo fue un ejemplo de esta cualidad. Fue un hombre que tenía claro para qué él había sido llamado y sabía que no iba a ser nada fácil. Sin embargo, el negarse o el renunciar nunca fue una opción para él. Él sabía que el seguir a Dios, el predicar la palabra, lo podía llevar aún hasta la muerte, pero era algo que él estaba dispuesto a hacer antes que negar a Dios, antes que renunciar a la meta para la que él había sido llamado. Pablo permaneció hasta el final, porque él había propuesto en su corazón no desmayar. Es necesario que nosotros propongamos en nuestro corazón seguir a Dios y no desmayar, no importa lo que venga, porque cuando estamos con un pie dentro y un pie afuera, es allí cuando las problemáticas vienen y nosotros fácilmente nos apartamos de Dios. Es necesario tomar una decisión en nuestro corazón de que no nos apartaremos de Él a pesar de lo que pueda venir, sabiendo que vendrán problemas, sabiendo que tendremos que pasar dificultades, pero es una decisión en el corazón de seguir a Dios no importa lo que venga. Y una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y le hemos recibido a Él, de manera que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es necesario permanecer en Él. Es necesario mantener la fe en Dios. Es necesario continuar en su palabra, poner en práctica su palabra. Perseverar siempre es estar en fe, es caminar en fe, es seguir la palabra de Dios todos los días y llegar a un arrepentimiento constante, ya que somos seres humanos. Y como Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero él estaba en el camino, él estaba en la lucha. De igual manera nosotros estamos en una lucha,
estamos en un camino, aún no hemos alcanzado la meta. Es algo que tenemos que seguir cada día, es algo que tenemos que luchar cada día. Es por eso que es necesario evaluar nuestra vida, ponernos a cuenta con Dios y si es necesario llegar a un arrepentimiento y reconocer que nos falta, reconocer que quizá no hemos pasado tiempo con Dios, reconocer que quizás nuestras prioridades no han estado en Dios. Es necesario sentarnos y analizar cómo estamos nosotros frente a Dios. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Será que estamos yendo al rumbo de la salvación? ¿Será que estamos en las manos de Dios, escuchando la voz constante del buen pastor? Para dar fruto es necesario estar apegados a su Espíritu Santo, ya que Él es la fuente. Él es la fuente que nos fortalece a nosotros. Y si nosotros quizá nos hemos descuidado de la oración, si nos hemos descuidado de leer su palabra, este es el momento para volvernos y reflejar en esto, ya que la Biblia dice que apartados de Él nada podemos hacer. Solamente cuando nosotros nos conectamos con Él, podemos alcanzar aquello que nos propongamos. Solamente si nosotros estamos apegados a la fuente que da vida, podemos nosotros llegar a dar frutos dignos. Los frutos del Espíritu Santo se deben de reflejar en nuestras vidas. Debemos de mantenernos constantes en la palabra y la oración, de manera que podamos escuchar su voz, de manera que podamos permanecer en sus manos, de las cuales nos dice su palabra, nadie podrá separarnos de Él, nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Eso nos garantiza Él, pero es necesario que nosotros permanezcamos en Él. Su Espíritu Santo está dispuesto cuando nosotros le buscamos en el silencio, le buscamos en oración y simplemente le decimos, Señor, aquí estoy. A veces no sabemos qué decir, pero el Señor no se agrada de palabrerías. El Señor ve tu corazón. Y si tú tienes alguna necesidad, si tú sientes un vacío en tu corazón, si no te sientes satisfecho, estas son señales de que necesitas de emergencia ir a la presencia de Dios, postrarte en su presencia y disponer tu corazón para que Él te hable y que Él obre en ti. Cuando nosotros estamos necesitados del Espíritu Santo, nuestra alma nos la dice. Nuestra alma nos lo hace sentir, pero a veces nosotros ignoramos esto. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y hagas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta palabra que nos has dado, porque tú nos incitas, Señor, a buscarte, a pasar tiempo contigo en la privacidad, a pasar tiempo contigo y aprender a escuchar tu voz para seguir adelante en tus caminos y no desmayar. Yo te pido por la necesidad de esa persona que está escuchando esto. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en estas personas. Y te pido, Señor, que tú, Dios mío, les hables a lo más profundo de su corazón para que se acerquen a tu presencia. De manera, Señor, que tu palabra dice que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercas también a nosotros. Solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en estas vidas, Señor. Que tú obres en sus corazones, Dios mío, y sanes cualquier enfermedad, ya sea física o cualquier enfermedad
sentimental, cualquier dolor sentimental, cualquier dolor, Dios mío, que ellos tengan en su corazón. Si están pasando por angustia, si están pasando por dificultades, que tú los fortalezcas, Dios mío. Que en esta tarde podamos recibir un refrigerio de tu Espíritu Santo, Dios mío, para fortalecer nuestras vidas espirituales y poder caminar hacia la meta que es Cristo Jesús. Te pedimos sanidad, Señor, fortaleza, y que seas tú, Dios mío, hablándonos constantemente en nuestros corazones para que podamos buscar tu rostro. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer en la fe, a no decaer y a no desmayar, no importa lo que venga, Señor. Ayúdanos a permanecer hasta el final en tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su paz esté en tu corazón y que durante la semana Él pueda bendecirte en todo lo que hagas. Que el Señor te bendiga.